Emergencia por el frío. Medio país sin gas. Suspenden el suministro por ola polar. Ahora, ¿el suministro se suspende por la ola polar, por los problemas que hay o porque no hay gas? Esa es la cuestión. Y Mar del Plata, Pampa es una de las ciudades, mi querida Mar del Plata, que lo está sufriendo en las últimas horas y mucho. Baja temperatura y no hay gas, ni en las estaciones de servicio, porque muchos dicen las estaciones de servicio. No, no solo eso, en las casas. En las casas no hay gas. Está Cris Fernández, nuestro compañero, allí trabajando en vivo en la ciudad feliz, que hoy no está muy feliz y está con mucho frío. Hola Cris, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo les va, Liliana Pampa? Qué gusto saludarlos aquí desde Mar del Plata, es verdad, con mucho frío y con un problema histórico. Se puede dar esa definición porque no hay antecedentes, no hay registro en Mar del Plata de corte de suministro en la red domiciliaria que está afectando todavía prácticamente a media ciudad de Mar del Plata. Está muy bien lo que vos marcabas, Liliana, porque esta ola polar que tenemos aquí en buena parte del país y obviamente también en Mar del Plata, ya había adelantado algunas limitaciones para lo que era el servicio en estaciones de servicio. Justamente el martes pasado se habían comenzado a restringir en algunas. En la jornada de ayer ya directamente ninguna estación de servicio podía entregar gas y es una situación, van a ver ustedes, que se mantiene. Estamos en una de las estaciones con cada isla para el suministro de gas para los vehículos, que obviamente sigue suspendido por completo. Esto genera obviamente limitaciones para muchos que tienen ese tipo de vehículos, pueden andar a nafta, pero obviamente a un costo mayor. Podemos pensar en taxis y remises inmediatamente, que han visto limitada justamente su actividad en estas últimas 48 horas. Y el tema preocupante tiene que ver con lo que sucede en las casas. Hablamos de casi media Mar del Plata que tiene todavía inconvenientes con el suministro. Primero, Liliana, tuvieron menos presión y en la jornada de ayer directamente, en horas de la tarde, cerca de las 18, 19, ya directamente el corte y lo que viene después, que es una lenta reconexión. Cuando haya presión, una tarea manual que tiene que hacer casa por casa personal de la empresa concesionaria de servicio. Claro, eso te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando se vuelve? Porque un corte masivo así, yo la verdad no recuerdo. Porque casi toda la ciudad fue ayer, como bien vos decís, hoy queda, bueno, un poco la mitad, pero no sabía de este trabajo que después hay que hacer casa por casa para poder tener de vuelta el servicio. Digo, ¿cuánto puede demorar todo eso también? Exactamente, es la gran duda que tenemos, porque si bien dicen que es una tarea relativamente sencilla, lo que pidió la empresa es que no intente hacerla la gente de manera manual, que por eso va a haber un refuerzo de trabajadores de esta empresa para comenzar con esta tarea. Dicen que ya han empezado, no hemos cruzado nosotros cuadrillas que estén realizando esa tarea todavía. ¿Eso es por una cuestión de purgar las cañerías? Porque en realidad si el problema es por la falta de presión, no debería haber pasado nada en cada uno de los hogares. Me imagino que debe tener con eso. Sí. En realidad lo que nos marcan técnicamente a nosotros es que el dispositivo, ponele si el ingreso tiene que ser de 500 gramos, por dar la figura que nos explicaban, cuando es menos de 300, que fue lo que sucedió justamente por esta menor presión, el dispositivo corta automáticamente y que después esa reconexión o esa rehabilitación tiene que tener cierto cuidado. Imaginamos justamente por eso, porque las cañerías no habrían recibido gas durante tanto tiempo, pero no sabemos exactamente si ese es el motivo. Ahí, Pampa, lo que aparece es otro temor de mucha gente, porque para que tener la reconexión, ¿a quién le abrís? La empresa habilitó, la empresa habilitó 30800 para que ingresen miles de reclamos, te podrás imaginar. Lo que dice la empresa es, tiene que haber alguien en la casa, pero el temor de muchas personas tiene que ver con las conexiones. Vos sabés que, hay conexiones de muchos años que si no llega a estar justamente con esas características, es decir, está el temor, en este caso directamente, que te terminen o anulando, retirando el medidor ante algún inconveniente de estos. Pero bueno, veremos qué es todo el invierno, te digo. Cómo lo maneja la empresa. Totalmente, todo el invierno sin gas. Acá Fiora te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal, Cristian? Vos sabés que hablaba con un amigo hoy que vive ahí en Mar del Plata, que fue a una casa de electrodomésticos para comprar un artefacto eléctrico para calefaccionarse. Y me decía que, bueno, que impresionante la demanda, ¿no?, en las casas de electrodomésticos ahí en Mar del Plata de artefactos eléctricos. Uno supone, obviamente, Fiora, que debe haber habido algún tipo de demanda más, y viene muy bien lo que vos marcás, porque después de que se diera a conocer la decisión de este comité de crisis que se implementó por la situación en Mar del Plata, la que salió también a alertar rápidamente fue DEA, es la empresa distribuidora de energía atlántica que corresponde aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires.
alertando también que cuidado con qué tipo de elementos se terminan comprando y qué cantidad de uso se termina, en este caso, sosteniendo, porque se estima obviamente que va a aumentar de manera notable la demanda de energía eléctrica. Digo, ese es el otro punto a tener en cuenta. Algunos lo pueden ir solucionando de esta manera. Un dato importante es que, por ejemplo, el Parque Industrial General Sabio, que está en la Ruta 88, que une Mar del Plata con Batán, es el parque industrial más importante de Mar del Plata, tiene cortado todavía el suministro, al igual que el resto de fábricas que están en otros sectores de la ciudad. Esto tiene que ver justamente con este inconveniente y con la baja presión que todavía se registra en la llegada de gas aquí a la ciudad de Mar del Plata. Cris, te hago una pregunta y ya les doy a los invitados que tenemos hoy de invitados a Daniel Arroyo, Agustina Propato, que ya llegaron y me gustaría que hablen de este tema. Pero esto también trae consecuencias en la actividad económica. Nacho, perdón, no lo había visto, que había llegado. Hola, Nacho Bongiovanni también, para hablar del tema, si hay economía acá también, ¿no? Y política. Pero lo que te quería preguntar, ¿qué pasa con la actividad económica? Porque estamos diciendo que los restaurantes tienen prohibido abrir, ¿es esa la palabra? ¿Y cómo se está manejando ese tema? Los hoteles, está buena pienso. Sí, no, mira, es interesante, consultamos. En lo que tiene que ver con hoteles, la Asociación Hotelera Gastronómica de Mar del Plata confirmó que 3 establecimientos tuvieron solamente cortes en tal sentido, por esta cuestión de que no se ha afectado toda la ciudad, sino algunos barrios y zonas de centro, macrocentro, donde hay muchos de estos establecimientos, sí, el funcionamiento es normal. Ayer a la noche, cuando el Comité de Crisis de la Municipalidad daba algunas referencias, lo que decía era la suspensión del servicio gastronómico en horario nocturno. Yo lo que te puedo asegurar, Liliana, es que hemos consultado con establecimientos de manera particular y lo que nos dicen que hay es como una especie de pacto de caballeros, por llamarlo de alguna manera, sí, no un consumo intensivo, pero claro, que no van a estar cerrando sus puertas si tienen la posibilidad de estar trabajando. Hoy, por ejemplo, shopping, centros comerciales están trabajando sin calefacción, pero locales de venta de ropa o que tienen dispositivos eléctricos están calefaccionados de esa manera y lo están haciendo sin problemas, no así los patios de comida, pero sí, por ejemplo, el resto de las actividades de los shoppings. Lo único que está cerrado en todos los niveles y en todos los turnos es lo que tiene que ver con educación primaria, secundaria, universitaria, tanto a nivel público como de gestión privada. Cris, no te vayas, no cortes, déjame sumar a Agustina, a Daniel de este lado. ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por venir. La primera pregunta que se me ocurre es, ¿esto tiene que ver con la falta de inversión? Cualquiera, que quiera, arranca. O previsión. Muy buenas tardes. A ver, en principio está claro que esta ola polar puso en crisis, o puso de manifiesto, mejor dicho, la crisis del sistema energético, no tanto en materia de gas, que es el tema que están ahora visibilizando, como el tema, digamos, de la energía eléctrica también, ¿no? Los cortes permanentes. Y lo que está claro es que ya no se puede responsabilizar a la política de subsidios, que ha sido totalmente demonizada, que ahora no es lo que está vigente, pero sin perjuicio de ello, ahí vemos que está claro que no hay una situación de administración de la matriz energética acorde con poder afrontar lo que está sucediendo, que es una ola polar, una ola que por supuesto exige mayores niveles de consumo y de suministro. En este sentido, nosotros creo que también es un tema que atraviesa una gran discusión que se puso en agenda, que es el por qué nuestro modelo energético, económico y de desarrollo defendía tanto la estatización, o sea, la administración de lo que es una empresa fundamental para esta cuestión, para la matriz energética como YPF, ¿no? Me parece que nos linkea a ese lugar, ¿no? Digo, también en perspectiva, porque hoy tenemos coyunturalmente este problema. No podemos responsabilizar a los subsidios. Bueno, el Estado va a tener que ver cómo, de alguna manera, se pone a exigir y a generar las condiciones para que la provisión energética sea el acorde al usuario que hoy está pagando, sin subsidios, una tarifa mucho más alta y tiene cortes permanentemente. Y en el interior que hay cooperativas, muchas cooperativas, que salen más caro todavía. Bueno, ahí está la autoridad de aplicación, que por supuesto hoy depende de la Secretaría de Energía, y qué medidas toman. Lo que sí está claro que hay que decir y ordenar es que hoy los usuarios están afectados por cortes permanentes, frente a una ola de frío, una ola polar sin antecedentes,
con cortes de suministro eléctrico que han afectado no solamente las cuestiones que tienen que ver con el suministro en el domicilio, las estaciones de servicio de GNC, la industria ha tenido que paralizar su cadena de industrial para... Entonces, bueno, ¿quién se va a hacer cargo de hacerle frente a la respuesta que es urgente y también de reparar el daño que se ha generado? Bien, Dani. No, yo veo dos problemas. Uno, está claro que falta inversión y es evidente que la ola polar es brutal, pero no se previó una situación así. Y después lo que viene para adelante, yo siendo ministro me tocó intervenir en un barrio donde se había cortado el gas. Y en la reconexión es un drama, porque el que viene a reconectar ve para purgar, pero siempre en las casas hay un problema de conexión, no está ideal, es vieja. Claro. Entonces, ante la duda corta. Claro. Entonces, espero que en el caso de Mar del Plata, que es aparte tanto frío, se puedan poner los equipos suficientes, porque lo más probable es que el que vaya de vuelta a conectar llegue a la conclusión de que no está de manera correcta hecha la conexión de años y diga cortamos y después viene la empresa. Eso ¿Cuánto sale la reconexión? El tiempo, la plata, que nadie, ninguno tenemos en nuestra casa, la cosa es bien hecha, con lo cual sería muy cuidadoso. Lo concreto es que acá falta financiamiento, falta planificación y nadie está pensando que pobreza con frío es la situación más crítica. Vivir con frío todo el tiempo, no sacarte nunca el frío de encima, es imposible, hace la vida imposible. Nacho, ¿cómo va? Bienvenido. Bueno, gracias por la invitación, como siempre. Gracias a vos por venir. Bueno, ¿qué ves? ¿Tiene que ver con la falta de inversión o con lo que fue pasando en materia energética este último tiempo? Sí, claro, pero el sector de la energía tiene una desinversión, ya te diría que estructural. De hecho, hablando una vez con un ex secretario de Energía, lo que me comentaba es que justamente los usuarios, el precio final que están pagando por la energía, no llega a cubrir muchas veces ni un 50% de lo que es el costo, ¿no? Entonces, por eso no se han hecho inversiones. Y después, cuando se habla todo el tema de los subsidios que se dan a la energía y demás, la pregunta que tenemos que hacernos es cómo se daban esos subsidios, ¿no? Porque si esos subsidios vos los das con emisión monetaria, lo que te están dando por un lado te lo están sacando por el otro con inflación. Y yo creo que vivir en un país donde no haya inflación es muy sano, para la macro y para la micro. Acá hablábamos hace un rato también de la falta de gas por un tema de lo que nosotros le dábamos a Chile, que no se tuvo en cuenta que podía pasar esto, que por mandar a otro país o por ser solidarios o como vos lo quieras llamar a otro país que no tiene, o negocio, nosotros nos estamos quedando acá sin el gas. ¿Hay algo de esto o no? Desconozco particularmente si esa situación que acabas de comentar con Chile es lo que produce que nosotros tengamos los problemas que tenemos. Quiero decir, los cortes en la energía, la luz y demás cuestiones... No es de hace rato igual. No, claro, no es de ahora, o sea, porque algunas cosas vienen a ser planteadas como si hubieran nacido con mi ley, ¿no? Cortes de luz acá hubo siempre, y ahora con la demanda mucho más. Bueno, exactamente, y en esta época del año, como se estaba comentando antes, bueno, obviamente que la demanda de la energía aumenta fuertemente y ahí es donde más se notan las carencias, ¿no? Bien, sí. Abrimos el teléfono para aquellos que están del otro lado que quieren comentarnos, tal vez si hay alguien mirándonos desde Mar del Plata, que seguramente así lo es. Nos puede decir cómo la están pasando. Belu, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Así es, vamos a abrir nuestra línea de contacto, que es la que está en pantalla. Atención, porque es otra a la que solemos usar todos los días. 11 44 09 8853. Bueno, en realidad le hablamos a la gente de todo el país. Tengo entendido que hay muchas zonas que están afectadas sin suministro, tanto eléctrico como de gas, pero sobre todo a los marplatenses, que nos cuenten cómo están haciendo para sobrellevar estos días de mucho frío sin gas. ¿Y cuáles también son los barrios por ahí más afectados? Entiendo que no toda la ciudad está sin suministro de gas. Ayer era casi un 80%, decían, pero hoy está contando Cris que ya el 50% por lo menos recuperó. Veremos el resto. No sé, ¿sigue Cris allí enganchado? Cris, ¿nos estás escuchando? Acá está. Ahí está. Exactamente, Liliana. Hoy, a esta hora, 12:34, ¿cómo es el tema? Mirá. ¿Cuánta gente está hoy sin suministro aún en sus casas? Bien, vamos con dos cuestiones. La primera, el dato exacto no lo ha dado nadie a conocer, pero por referencias y de los barrios, especialmente zona sur y algún otro sector del sector oeste de Mar del Plata, podemos hablar lo que te decíamos antes, que cerca de la mitad tiene, si no es cortado el suministro, muy poca presión, baja presión y con dificultad para utilizar los equipos. Pero me había quedado pendiente, porque lo decía Fiora hace un ratito nada más, preguntaba el tema de cómo se trasladaba el consumo justamente, o que muchos iban a utilizar equipos eléctricos. Mirá, el
dato que nos acaba de confirmar es el siguiente, y es que anoche en Mar del Plata, a las 8:30 de la noche, se registró el récord de demanda histórico de energía eléctrica. Claro, va a reventar eso. Histórico, Absolutamente histórico. La marca máxima de consumo fue a las 20:41. Se consumieron. ¿Y qué temperatura 20:41. había más o menos? ¿Tenés idea? No, estábamos con frío, pero la térmica obviamente Con descendió bajo mucho cero. más. Lili, sí, en Claro. horas de la madrugada. Hoy tuvimos térmicas de bajo cero hasta Claro. hace un ratito nada más. Ahora Sí, está incluso sí. poner la térmica en 0 grados y la temperatura llegó a 5 grados. Mirá. Está muy cerca de la máxima prevista para hoy, que iba a ser de y lo 7. que van a venir las La boletas tempera- de luz después. Claro. O sea, ¿cómo se te va a Exactamente. desacomodar después todo? No tenés gas y Pero además desierto. el dato que sorprendía es cierro lo de la luz, mira, 329.9 megawatts fue el consumo, la temperatura en ese momento, Lili, que consultabas era de 2 grados en la ciudad de Mar del Plata. Sí. Y ya desde hace tiempo se ha ido mutando justamente. Antes de la pandemia, los récords históricos de consumo de luz se daban en verano. Después de la pandemia, cada récord obviamente se da durante el invierno y el de ayer, insisto, nunca se consumió tanta energía eléctrica al mismo tiempo en Mar del Plata como la noche de ayer. Claro, y me imagino que vos Sí. estás diciendo la zona sur. La zona sur de Mar del Plata es mucho más fría todavía porque hay mucho descampado, Claro. mucho bosque, así que imagínate cómo... Fiora. No, Daniel Bueno. recién decía lo de la factura de luz. Ahora, la verdad es que uno no sabe bien cuál es más cara, ¿no? Si es la luz ¿Qué o el es gas, más porque en caro? realidad las dos son costosas. ¿Qué es más No, caro? no, sí, lo que pasa es que si tenés este pico de consumo, todo el mundo salió a comprar algo para conectarlo a la electricidad, te va a llegar las dos muy altas. El problema del endeudamiento de las familias hoy son las facturas, que uno paga mucho de luz, gas, agua, alimento, transporte, se endeuda. Con esto se va a complicar más. Está claro que la situación es excepcional, que hace un frío excepcional. Mar del Plata es un lugar además muy abierto, totalmente. muy complicado. Pero nevó en Miramar, que está al lado, hizo estamos ante temperatura una bajo situación cero. absolutamente excepcional. Pero Suspendieron clases. para mí es el tipo de momentos en que si hay un pico de consumo Sí. de electricidad, ahí las empresas o el Estado tiene que subsidiar esa parte. Es decir, esto es excepcional, hagamos una medida No excepcional para estaría ayudar. mal, ¿eh? No Yo estaría lo que no así, estoy al Agustín. tanto, por ahí esto sucedió y yo no lo sé, si quien está al frente de la Secretaría de Energía, digamos, se puso al frente de esta situación, no solamente para resolverla, para ver cómo se restablece el suministro tanto de los servicios de gas y electricidad, para afrontar esta cuestión inhumana, esta ola polar. Que yo sepa, no, sin Nati, esos habló mecanismos. el secretario Pero de además Energía otra sobre cosa, este tema. Lili, además No, otra todavía no. cosa, digo, también después seguramente habrá algunos mecanismos de reparación, porque, Y, insisto pero con algo. esto, si no hay subsidio, si Claro. hay una tarifa, producto de un tarifazo que se liberalizó, por lo que conocemos, por el decreto 7023, por la ley bases, esto lo digo legislativamente, todos conocemos que esta situación de liberalizar el precio de, digamos, las cuestiones que tienen que ver con los servicios, o sea, lo que dio lugar a los tarifazos que hoy endeudan a las familias argentinas, atado a que encima no hay suministro, seguramente devendrán en un montón de Algo. reclamos que el Estado va a tener que ver cómo repara a estas familias que están afrontando esta situación de manera tan dramática. Sí. Bueno, esto es así. Ahora- Bien decía alguien, Nacho creo, que esto no es nuevo. No es nuevo, o sea, en muchos momentos donde hay picos de demanda del suministro, ha habido cortes. Sí. Ahora, siempre el Estado medió, no solamente para resolver, que es lo que tiene que hacer hoy el Estado Nacional, sino también después para reparar económicamente a quienes se Algo. vieron Bueno, severamente afectados Pero por con por el estos antecedente cortes. de Bahía Blanca, digo, no, No, sé, no, porque pero se fueron a socorrer hay después. dos Por eso digo, no sé, Ayuda. Tetamanti, ustedes la escucharon Yo si no salió a sé. decir algo. No, al pero respecto. dos no cosas sé, por eso concretas, pregunté. para mí, dos cosas concretas. Claro. La reconexión de gas, cuando Sí. tenés que volver a conectar, si hay que hacer un arreglo, eso tiene que estar subsidiado por la Reconexión, empresa, ¿qué- porque qué- claramente qué es la que le parece? cortó el gas. Y segundo, el pico de consumo de electricidad tiene que estar subsidiado, sobre todo el día de ayer. Belu, Ahora te ¿hay doy. mensajitos? Sí, chicos, comienzan a llegar mensajes. La gente nos está compartiendo cuál es su situación en las distintas regiones del país. Miren, acá nos escriben de Mar del Plata, Sí. barrio San Carlos, sin gas. San Carlos. 4 zona grados, sur. 4 grados de térmica en estos momentos, nos dicen 4 por acá. grados. Sí, Sin otro gas, de sí. MDQ, soy de MDQ, la garrafa de 10 kilos cuesta 16.500 pesos. Bueno, no vamos a decir la marca, Gas Vuestra Sí. Gas, YPF 18.000 puesta en domicilio. No sé si habían comentado algo respecto a los precios. Bueno, acá la gente Pero la no lo garrafa, responde. la garrafa es para gente que ya no tiene la red de gas Gas, natural. red de gas Pero natural. ojo con esto, que tampoco se le ocurra a alguno ir y decir, bueno, corro la cocina, conecto el gas o pongo una estufa, porque me parece que se va a tornar
peligrosa la cosa, porque después ya vimos lo que Tenés pasa, que modificar los Con picos esa- de la cocina para claro, poder poner con una esas garrafa conexiones primero. es fundamental, por favor, que a nadie se le ocurra Y me está hacer describiendo eso. un gasista que el tema de la reconexión no Sí. es invadir el domicilio del usuario, sino ¿Lo fuera? trabajar sobre el medidor de gas que Medidor, tiene claro. una suerte de válvula Sí, que pero se dispara. dentro de la casa Claro. tiene que alguien abrir la hornalla Sí. para purgar Está esa bien. cañería. Yo para que la gente entienda que bueno, que no es que tienen que invadir, tienen No, que, está por ejemplo, perfecto. punto A que no por- se le tiene- quieran meter. Aclaremos. Exactamente, porque va a pasar Sí. eso, van a haber oportunistas, ¿no es cierto? Olvídate. No, lo que sí tiene que Olvídate, prender, sí. por lo menos la experiencia que yo tuve, tiene que prender una hornalla para purgar. Para purgar, exactamente. Mira, el problema acá- es cuando entra y dice, no, pero está mal esto, la conexión Eso, está mal. eso, La ahí tengo miedo que mayoría de pase eso las porque casas O está mal ¿sabe el caño, o es ¿sabe cuánta gente se va a viejo? quedar Está sin claro que- servicio por culpa de ese análisis Pero subjetivo en ahí- este momento tan Pero clave? ahí lo que yo digo es, si la empresa te cortó, es la empresa la que tiene que hacerse cargo porque son los que te cortaron. No es alguien que tiene un problema interno, la familia. Acá sí habría que hacer un subsidio para eso. A ver, me lo parece. que hace el gobierno es traspasar el problema Claro, al a las particular, al empresas. usuario. Sacó un comunicado en las últimas horas pidiéndole a las empresas transportistas y distribuidoras que tomen las medidas necesarias para garantizar el suministro de gas, ¿sí? Ante la ola de frío. Esa es la reacción que tuvo ayer el gobierno. Bueno, habla obviamente de que se espera una demanda récord en las próximas horas de 100 millones de metros cúbicos, lo que significa un aumento del 25% de la demanda actual. Esto obviamente tiene que ver con la ola de frío. Esto es todo lo que distribuyó la Secretaría de Energía a cargo también del Ministerio de Economía, ¿no? Recordemos que a cargo de Caputo, Luis Toto Caputo, que hoy estuvo también en las reuniones del Mercosur, ¿no? Claro. Sí, claro. Recién Nacho hablaba sí, de... Ahí dos. volvemos, Belú. Recién Nacho hablaba de la cuestión de los subsidios. Sí. Y le pregunto a Agustina, ¿no debería el gobierno haber hecho un relevamiento y empezar a sacar subsidios para aquellos que no lo necesitan? Por ejemplo, está perfecto que a los que viven en country no les subsidian ni el agua, ni el gas, ni la electricidad, Nada. pero digo, acá se cortó de cuajo y cayeron todos en la misma bolsa. Hasta jubilados. Bueno, por eso decía que ahora, luego de avanzar con esta motosierra, que fue por los subsidios, digamos, para lo que es el usuario, me parece que ahí no van a poder encontrar un fundamento que habían usado hasta ayer, digamos, hasta que lograron pasar esa motosierra al subsidio, era la responsabilidad de que había subsidios totalmente discrecionalmente. Bueno, no hubo una política que repare en la diferenciación, digamos, de lo que es el usuario, su capacidad adquisitiva y de poder, bueno, esto no se, lo que estamos claros es que no se concibe la canasta básica energética como algo que tiene que ver con, es una responsabilidad del Estado de garantizarle a cualquier argentino que viva en el país, en primer lugar. Por eso digo, liberalizaron en el 70-23, el decreto que ustedes saben que está vigente y que liberalizó muchas cuestiones, entre ellas la política energética. Por eso también, decía Lili, bueno, el tema de la exportación a Chile, bueno, no está priorizado el abastecimiento interno. ¿Qué es eso? No está priorizado el abastecimiento interno, pero así lo dejaron claramente en lo que se llama la reforma del Estado, que propone este modelo económico, Ahora, el productivo y gobierno energético. habla de tarifas congeladas también, ¿no? Digo, hay una situación que ya venimos viviendo, esta quita de subsidios también. O sea, el gobierno considera que los precios siguen estando bajos. Como no hay un descongelamiento de estas tarifas, obviamente se pagan menos y por eso es que las empresas no invierten. Este es el argumento del gobierno. Bueno, ahí vos decías que le trasladó a los privados diciendo Sí. que, bueno, que tienen que hacerse cargo. Por supuesto, acá hay un tema. ¿Cuál es la responsabilidad subsidiaria del Estado, o la responsabilidad primaria en realidad del Estado, de generar los mecanismos frente a las empresas para que realmente el suministro de lo que el usuario está abonando sea efectivo y sea suficiente, ¿no? En el marco además de una situación que no sé qué puede implicar en esta ola polar no tener suministro de gas. Hay que luego escrutar cuáles son también las consecuencias de esto, no solamente productivas de desarrollo, sino también humanas de salud. A ver, cuando a vos te toca administrar el Estado Nacional y tenés esta situación, tenés que dar respuestas. Claro, el daño Y colateral. No podés trasladarla al Es privado, una situación tenés de que mediar. emergencia. ¿Cómo? O sea, Sí. Es una situación de emergencia donde determinados sectores deberían tal vez racionalizar un poco más el gas
para, por ejemplo, no sé, que los hospitales no tengan deficiencias, los geriátricos, lugares importantes donde asisten a personas. Pero ¿no? volvemos al plano Escuelas anterior. también, porque digo, se suspenden las clases en muchas provincias por la falta de suministro de gas. Me parece que la educación hoy por hoy es fundamental y es un lugar que contiene a los chicos. Pará, Agus, Sí. un minuto que contestás, porque Nacho quería aclarar algo y vamos a leer esto, Nacho, primero. Y, si Es lo ¿te que parece? decía Natalia recién. Claro, lo que decía Natalia, que lo queremos mostrárselos, que el está en comunicado. argentina.gov.ar incluso, que es... 2 de julio, es de ayer, ¿no? Exacto, Es de ayer, sí. esto del El Ministerio de gobierno dispuso que Economía. los transportistas y distribuidoras tomen las medidas necesarias para garantizar el suministro de gas natural a hogares ante la ola de frío histórica. Ahora, siempre el claro. logo. Ante las temperaturas extremas registradas en todo el país, las más bajas en más de 30 años y con mínimas de hasta 11 grados en algunas provincias, menos 11 grados. Y acá, El consecuente incremento inédito del consumo de gas natural por parte de los hogares argentinos, el Gobierno Nacional, en conjunto con las licenciatarias, dispuso el conjunto, bueno, básicamente Sí. es lo que... habla lo que de la dice. demanda récord, ¿no? Comunicado, De 100 millones, sí, no exacto. mucho. Pero lo que pasa dice tomar medidas extraordinarias, Claro. pero todavía no sabemos. A ver, sí. No, estaba leyendo lo que acaban de poner en Sí. pantalla, pero ahí también decía que convocaron a una especie de Comité de crisis. y- Sí, sí. A ver, igual quiero decir, obviamente que ahora el gobierno se va a poner a trabajar sobre esto que es hoy día, que estamos atravesando estos días de ola polar y demás, pero insisto, acá hay cuestiones estructurales que hacen a toda la infraestructura energética del país y que para eso se hace falta inversión. Y que las inversiones no van a llegar si se sigue subsidiando y si estás vendiendo por debajo del costo de producción de la energía. Esto es así como cualquier producto. O sea, no se olviden que la ¿Vos energía... decís que debería estar más cara todavía la energía? Vos le tenés que ir sacando los subsidios a la energía. Obviamente que se entiende... A ver, porque siempre se habla que el liberalismo es insensible y demás. El liberalismo cree que el Estado tiene que hacer un papel subsidiario, de subsidiar a los más vulnerables, a los más pobres, que es lo que acababas de decir vos Claro. antes. Muchas veces el Estado termina subsidiando a todos. Sí, por ejemplo, hablábamos de la... No, que y se si te pones a subsidiaba pensar la en luz otra... o el gas en un country. Totalmente, Innecesario. y te podés poner a pensar en otras empresas del Estado que si eran deficitarias y vos las tenías que andar cubriendo, Sí. no sé, que siempre la traigo a colación, Aerolíneas Argentina, no está subsidiando a los pobres, está subsidiando a los ricos o a la clase media alta que toma avión. Entonces digo, ahí me parece que nos tenemos que involucrar en esa cuestión. Entonces, separa esto en corto plazo o cortísimo plazo, hoy día que el gobierno ha sacado este comunicado para que las empresas estas respondan, y separarlo en mediano y largo plazo. Acá hace Bien. falta inversión. Y te puedo asegurar que si seguimos con costos que obviamente son superiores al precio de venta y eso tiene que ser subsidiado y demás, las empresas no te van a entrar a invertir. ¿Vamos al móvil? Sí, móvil que está ahora Facu Muñoz, tomó la posta ayer en Mar del Plata, pues está en la parte la más complicada, si se quiere, de Mar del Plata. Facu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Bueno, una situación completamente delicada, ¿sí?, para todos los vecinos de Mar del Plata, porque desde el día domingo en realidad viene esta situación en la que tienen menos gas, ¿sí? Abren las hornallas, abren las estufas y sale muy poco gas desde el día domingo. Sí. Ahora, ¿qué pasa? En las últimas horas se quedaron ya prácticamente sin nada de gas. Y es por eso que en las estaciones de servicio primero comenzó esta medida porque se quería evitar llegar hasta esta situación de que las casas, las instituciones, los colegios se queden sin gas, pero lamentablemente eso no alcanzó y cada uno de los vecinos entonces desde las 6 de la tarde de ayer no tienen absolutamente nada de gas. ¿Sí? Abren la hornalla, abren la estufa, no tienen gas. ¿Y qué es lo que pasa? También esta situación se pone más alarmante aún, recién hablaba con algunos de los vecinos, porque esto hace que cada una de las personas que tenga que calefaccionar su casa empiece a usar algunos aparatos, como por ejemplo estufas eléctricas, Claro. y eso hace que probablemente en las próximas horas se puedan llegar a quedar sin luz. Esto También. preocupa muchísimo Claro. para Y lo que sí. pueda llegar a pasar durante la tarde del día de hoy, ¿no? Fíjense Sí. ustedes, nosotros estamos en la Avenida Constitución, Sí. ¿sí? Uno de los ingresos a Mar De la del Plata. entrada, claro. Ya, exacto, ya Sí. muy cerca de lo que es el centro y El demás. centro, Y nos encontramos con esta situación. Las playas de GNC completamente cerradas, ¿sí? Sí. ¿Cuánto Situación hace que se ya no extiende. venden gas ahí?
Desde ayer a las 6 de la tarde, Lili. A las 6 de la tarde les llegó la orden a ellos de que ya no podían vender gas y que directamente tienen que cerrar como estamos viendo ahora. ¿Qué pasa? La gente viene a buscar nafta. Algunos, mira, en estos bidones, y nos vamos a acercar, probablemente, ¿sabes para qué? Para los equipos de energía. ¿sí? Claro, los grupos electrógenos. Exacto, los grupos electrógenos por si se llega a cortar la luz. Bueno, hay mucha preocupación también en este sentido. Hola, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Tenés gas en tu casa? ¿Cómo está la situación? No, en casa yo vivo en Atlántida, allá cerca de Santa Clara, y uso gas de garrafa, los garrafones grandes, y después tenemos la estufa a leña. Sí, a leña. Sí, a leña, y tengo un poco de gas también, pero usamos nada más el gas para cocinar. Por ahora no notamos nada, pero ahora estaba por decir a mi novia de pedir de última una garrafa más por las dudas, a ver si rinde o no. ¿Cuánto paga la garrafa? Mi papá vive acá por cerca de Camet, y la otra vez pidió 2 garrafas y le bajaron una sola, por ejemplo. Mirá, la pidió también ayer. la escatima. Entonces, hay limitaciones también para la venta de las garrafas. Por lo que me contó mi papá, sí. Y esto en la nafta es más que nada para un generador eléctrico que tiene él por las dudas. Ahí está, la situación que decíamos recién. Yo decía, mucha gente viene a buscar esto, lo veíamos recién en otras estaciones de servicio, justamente, bueno, por la probabilidad de que se llegue a cortar la luz en las próximas horas. Exactamente. Entonces él quiere estar ahí. Sí, pero no tienen, pregunté recién por las garrafas que tienen ahí y me dicen que no tienen. Ahí está. ¿Cuánto sale la garrafa más o menos? No te sé decir porque yo compro el garrafón grande y está como, no sé, 60 lucas más o menos. La que es la alta, la flaca alta. Esas son las de 10 kilos. Esa está más o menos eso. Facu, gracias, muy amable. Bancame, Facu, un minutito que tenemos un par de consejitos y seguimos desde ahí de Mar del Plata y con todo acá el panel y los invitados. Ya venimos, no te vayas,